Todo lo que pasó esa noche de guardia se lo había confiado a la nieve. Cuando el cuerpo humano se encuentra en temperaturas muy frías, contrae los vasos sanguíneos con el objetivo de conservar algo de calor para combatir una posible hipotermia. Bienvenidos a mi canal Mi Voz. Lo que significa que la sangre no llegue eficientemente al cerebro y podría llevarte a un derrame cerebral o incluso a un infarto. Esa noche quise creer todo eso. Mi cerebro no había encontrado otra forma de describir lo que viví esa noche, así que recurrió a refugiarse en hechos como esos, incluso si yo nunca había pasado por algo así. Era de lo que las enfermeras nos habían advertido antes de salir de guardia esa noche. Salimos a las 6 horas rumbo al puesto de vigilancia. El subteniente José y yo íbamos en un auto pequeño, solo para 2 personas, muy juntos para mi gusto. El auto era tan pequeño que ni siquiera tenía radio. Era como si hubiera sido diseñado específicamente para que el subteniente y yo pudiéramos llegar a nuestro destino ese día, como si todo hubiese estado planeado desde el principio. Debido a esto, fue un viaje silencioso, una conversación de 3 seres: los estornudos del subteniente, mis suspiros y el sonido que hacía el viento entrando por las ranuras del auto. ¡Chiu! El subteniente estornudaba sin parar. Él era apenas un muchacho. Calculaba que tenía alrededor de 19 años. No tenía familia. Según sus palabras, él había nacido con el único propósito de venir aquí, al área de combate, incluso si su apariencia decía lo contrario. No me apetecía seguir jugando al juego del silencio con los otros 2 emisores de vida, así que empecé a buscar algo para poder hablar con el subteniente. ¡Achú! ¡Achú! Asegúrate de tomar aire antes de cada estornudo, aunque sea muy poco, dije, seguro de mí mismo, esperando que el muchacho contraatacara con una pregunta para continuarme explicando. ¡Achú! ¿Pasa algo si no? Bingo. ¿No has escuchado las historias? Soldados han muerto en el campo de batalla por no tomar aire antes de estornudar, dije, tratando de encender la curiosidad del joven. ¿Por qué? ¿Mis ojos saldrán disparados o algo así? Cerca hay quien se ha logrado dislocar 2 costillas con un solo estornudo, así que ni se te ocurra estornudar sin aire en los pulmones. Aquí, afuera, no hay nadie que te pueda recolocar las costillas, dije, emocionado por ver la reacción. Bien, ahora estaré asustado de estornudar todo el tiempo, dijo mirando por la ventana. Solté una sonrisa con un suspiro. Estaba satisfecho. Esa pequeña conversación había servido para romper el hielo entre el muchacho y yo. Así, al menos, él podía saber que podía hablar conmigo, pues iba a ser una noche larga. Bien dicen que más te vale usar la boca en la nieve, pues si no, tus labios podrían cerrarse para siempre. Al parecer, había jugado mis cartas bien, pues el muchacho pudo soltarse a hablar conmigo casi durante todo el trayecto al puesto de vigilancia. Resultó ser un joven bastante agradable de hecho. Había renunciado a los estudios para alistarse en el ejército, justo como lo había hecho yo cuando tenía su edad. No creo que haga falta decirlo, pero fue como si me estuviera viendo a mí mismo cuando tenía su edad. ¿Hay alguien esperándote en casa, muchacho? Tenía una idea de la respuesta, pues como su superior ya me había dado la tarea de leer reportes de él. Daisy, dijo él sin apartar la mirada del frente. ¿Novia? Mi mascota, un pudli de unos 30 centímetros, dijo el muchacho sonriendo. Me reí de alguna forma. Lo que dijo había sido bastante noble y adorable. Usted se ríe,
pero si la conociera, quedaría encantado. Es la perra más adorable que jamás podría ver, dijo él, aún sonriendo. Seguro que sí, dije devolviendo la sonrisa. Fue así como por fin llegamos al puesto de vigilancia a las 20 horas. Recorrimos la entrada y el patio del puesto de vigilancia, un edificio de 2 cuartos y una escalera de mano hacia una torre de vigilancia con un farol potente que probablemente no funcionaba. La escalera tenía nieve y hielo en ella. La nieve se ponía más y más salvaje mientras las horas pasaban. Lo que rodeaba el puesto eran puros árboles gigantes que no dejaban ver muy lejos. Nuestra misión era cambiar las luces del farol de la torre de vigilancia y tomar turnos para vigilar y evitar posibles invasores. Me dirigí a sacar las cosas del auto para meterlas al puesto de vigilancia y no tener que salir más veces al frío de la noche. Ahorrarse más vueltas innecesarias era lo ideal. Las enfermeras lo dijeron y yo solo seguía sus consejos. Cuando salí a sacar las cosas de la maleta del auto, pude escuchar algo desde dentro del bosque. No puedo explicar bien lo que oí en ese momento, pero dentro del bosque algo quiso llamar mi atención, un sonido como de un lobo, pero más agudo para ser uno, pero a la vez también más profundo que cualquier lobo, algo imposible de explicar. Me quedé viendo el abismo un momento, vi directamente la oscuridad del bosque a la que la vela que colgábamos en la puerta del puesto de vigilancia no llegaba a alumbrar. La vi por al menos 5 minutos hasta que me rendí en buscar el origen de aquel sonido y decidí volver adentro. Simulé haber olvidado aquel sonido, pero no podría. De hecho, creo que nadie podría, pues había algo raro en aquel sonido. No era un sonido normal, natural, era algo raro. Estaba casi seguro que nadie nunca había escuchado eso, pues si alguien lo hubiese hecho, no habría dudado en intentar explicarlo. ¿Podría ser que nadie había sabido explicarlo? ¿O sería posible que era la primera persona en escuchar eso dentro de todo el convoy que había llegado en aquel bosque? Me moría por preguntarle a José si él había escuchado lo mismo, pero a la vez me aterraba la respuesta. ¿Qué pasaría si él también lo había escuchado? Peor aún, que tampoco supiese explicarlo. Eso no me dejaría dormir toda la noche, así que decidí guardármelo para mí mismo. Llegué con el muchacho y juntos sacamos las bolsas grandes de dormir y las extendimos por todo el suelo del cuarto principal del puesto de vigilancia. Yo aún intentaba quitarme el sonido extraño de la cabeza, así que intenté motivar otra de esas pláticas, justo como lo había hecho en el auto, esta vez no solo por el aburrimiento, sino por el miedo. Te hago una pregunta, muchacho, le pregunté mientras él se sentaba en la mesa de madera del centro del cuarto. Dígame, ¿es esto lo que querías? Esperando que él captase la pregunta, y él que exactamente quiero saber con eso. Bueno, si se refiere a morir de frío dentro de un edificio, en medio de la nada con usted, pues no. Puedo decir que es lo que quería cuando me alisté, dijo él en tono sarcástico. Al menos me hubiera gustado que fuera con una mujer linda. Me hizo reír lo que dijo, incluso si yo ya me veía un poco viejo para andar haciendo ese tipo de bromas. Me hizo reír. Pero si es lo que creo que se refiere, no creo que sea algo fácil de responder. Te escucho. Ahora, el que lideraba la conversación era él. Como dije, no es así la cuestión, sino, ¿qué más iba a hacer si no? No comprendí bien lo que me quería decir hasta que soltó la siguiente parte de la explicación que me dejó pensando un buen rato. No había nada más que me interesara, no había nadie más de quien dependiera más que de mí, y yo sentía que debía
de estar aquí con este uniforme, con este rango, como si todo estuviera decidido desde antes, incluso si yo no tengo el perfil de alguien que tendría que estar aquí. Así es que aquí estoy, dijo él, sin trabarse en ningún momento y muy seguro de lo que él decía. Su explicación, al igual que lo que dijo, encajó perfecto con todo, con la idea que tenía, con la situación. Todo había sido decidido aquella noche. Toda esa noche yo nunca me cuestioné por qué nos asignaron un auto tan pequeño, tampoco el por qué no había sillas en la mesa del cuarto principal. Nunca me cuestioné por qué aquella vela que pusimos en la puerta no había sido tan potente como para poder iluminar la oscuridad más allá del patio del puesto. Todo ya había sido decidido y todo tenía sentido, por eso nunca lo cuestioné y solo lo acepté. Me pregunto entonces, ¿por qué? De todas las cuestiones que el destino me presentó aquella noche, ¿por qué ese sonido ahí afuera había parecido tan raro? ¿Acaso no debí de haberlo escuchado? Aquel sonido era lo único que no encajaba para nada en el destino ni en la realidad. Se sentía fuera de lugar. Ese sonido definitivamente no debía estar allí y probablemente yo tampoco. Seguimos nuestra conversación hasta que dieron las 21 horas y fue momento de decidir quién daría la guardia la primera hora arriba en la torre. Vamos a decidirlo con piedra, papel o tijeras. El mejor de 3 se queda la primera hora. El perdedor sube allá arriba, dije con miedo. Me parece justo, a menos que te sepas alguna trampa. Sí me sabía una. En cuanto el muchacho se removió su guante, me sentí algo culpable por hacerlo jugar conmigo y hacerlo quitárselo. Sus dedos eran largos y grandes, era casi como ver sus huesos. Fue ahí cuando empezó otra de esas pláticas. ¿Has escuchado el síndrome de Marfan?, me preguntó completamente serio. No. Es un síndrome muy raro. Tiene que ver con mis vasos sanguíneos y con el corazón. Es básicamente como me lo describes cuando era niño. Es también la razón de que soy delgado. Trato de mantener mis guantes puestos en todo momento, al igual que mi saco para no mostrarme de verdad. No quiero que me den apodos raros, explicó. No tenía idea, hijo. ¿Sabe cómo lo llaman? ¿El síndrome? El muchacho asintió. Manos de pianista. Mis manos son tan flexibles y largas, son perfectas para tocar el piano, o bueno, eso es lo que dicen los rumores. ¿Nunca has tocado el piano?, pregunté. En mi vida, señor, pero tengo que intentarlo para verificar que los rumores sean ciertos. Cuando salgamos de aquí te enseñaré a tocarlo. El muchacho me miró sorprendido. Creo que ya había más confianza entre nosotros. Aunque tomé la decisión en el momento, no me molestaría incluso invitarlo a un trago. ¿Toca el piano, señor?, me dijo. Amo el piano. Formé parte de un grupo de jazz de la universidad por muchos años, muchacho. Sé todo lo que hay que saber. No me diga, no puedo imaginarlo tocando el piano, me dijo sonriendo. No tienes que, te enseñaré saliendo de aquí, incluso ahora. No he olvidado aquellos días en los que tocaba. Le dije, y era verdad. Todos mis sueños siempre habían sido sobre la universidad y el piano. Nunca pude amar a ninguna chica. El piano siempre fue mi primer amor y único amor durante la universidad. Lo esperaré con gusto, maestro, me dijo él. Hablar con el muchacho casi me hacía desear que si me hubiera enamorado de alguna chica en la universidad, de verdad quería un hijo. Dejé descansar el subteniente y subí la escalera hacia la torre de vigilancia con un foco nuevo para el farol de vigilancia. Igualmente llevé mi saco para usarlo como una manta. El frío había empeorado más de lo que creía. Hablar con él me había quitado un poco el miedo del sonido del bosque, al menos lo suficiente como para subir a hacer vigilancia.
Cuando llegué arriba, me senté en una silla que se mostraba bastante débil, incluso para José. El piso tenía muchas marcas de otras personas que lo habían usado. Estaba también lleno con polvo, mostrando el tiempo que el edificio lleva de pie. Recorrí con mis ojos el piso hasta que mi propio cerebro me hizo mirar a la fuerza por las ventanas en las paredes, casi como si me estuviera retando. ¿Te vas a dejar asustar tan fácil? Una vez volteé, pude ver afuera y ahí estaba de nuevo el oscuro abismo mirándome directamente, esperando a que yo haga algo para poder venir por mí. Saqué rápidamente el nuevo foco que reemplazaría del farol y lo intercambié de inmediato sin apartar la vista del abismo del bosque. Encendí las luces y el abismo retrocedió como me esperaba. Pude observar los árboles gigantes por fin. Eran grandes. No, gigantes. Incluso con la altura de la torre de vigilancia no se podía ver su tamaño real. Pasé toda la noche viendo la parte del patio y alumbrándola con el farol de vigilancia, solos, yo y el viento tratando de que mi oído llegara más lejos, tratando de escuchar alguna rama romperse a lo lejos, algún animal correr, cualquier sonido que me recordara que lo que hay ahí afuera es la naturaleza y no algo más. Pero no hubo nada, solo el viento moviendo las hojas de los árboles, hasta que sin darme cuenta ya habían pasado 50 minutos. Pensaba bajar la escalera antes, pues me estaba muriendo de frío ya y también de miedo, pero hubo algo que captó mi atención. Ahí estaba de nuevo, el mismo sonido de un lobo que no era un lobo, a la misma distancia a la que lo había oído la primera vez. El mismo exacto sonido, otra vez queriendo llamar mi atención. Volteé el farol en su dirección deseando que lo que quiera que estuviera haciendo el sonido tan siquiera se dejase ver, tan siquiera sacara mi cerebro de dudas y me quitara esa ansiedad que me había perturbado por más de una hora ya. Pero no había nada. El sonido era algo de algo más adentro del bosque, algo más adentro que mi luz de farol no alcanzaba a alumbrar. En eso, un destello sale del ángulo derecho, un destello pequeño. Apagué rápido la luz para poder apreciarlo y era de verdad un destello blanco, como un farol más pequeño y muy lejos. Parpadeaba en intervalos de tiempo distintos y se movía, parecía hacerse más grande. Mis nervios estaban por explotar, así que llamé con un grito por las escaleras de mano a José. «¡José, ven a ver esto!», le grité generando un eco en toda el área del bosque. Él subió rápido, aún cargando esa energía ilimitada que parece que cargan los jóvenes a su edad, y entró en el cuarto de vigilancia rodeado por los 4 ventanas. «¿Qué es lo que pasa?», preguntó él asustado. «Había un destello en esa posición», se la señalé. «¿Un destello? ¿De qué?», dijo él. «¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo podía describir algo que nunca he visto? Era un sonido». Justo cuando iba a explicarle, un estruendo sonó a lo lejos seguido por un clic, y justo después de eso sonó otro ruido muy fuerte. ¡Pam! La ventana en dirección al destello se rompió y José cayó al suelo con 2 hoyos en el pecho. Lo que siguió de esos hechos fue nada más que caos puro. Tomé a José de un brazo y lo bajé con cuidado por las escaleras de mano. Escuchaba más balas romper las ventanas de la torre de vigilancia y el cristal caía sobre nosotros. Me aventé al piso inferior con José. «¡Francotirador!», grité. Alcancé la mochila aún con el pecho en el piso y más balas seguían rebotando en las paredes de fuera del edificio. Le empezaban a dar a las velas que habían colocado afuera y cada vez el abismo consumía el edificio más y a mí con él. Rompí la ventana del segundo cuarto para poder salir por delante del edificio y lancé a José por ella hacia la nieve.
Después de él me aventé yo también. Lo cargué y lo puse en mi espalda, amarrado de su brazo con una bufanda, y caminé fuera del edificio mientras las balas llovían en el puesto de vigilancia. Una vez llegué fuera del límite del puesto de vigilancia, miré el abismo a los ojos por tercera vez y caminé hacia él. Caminé con los gigantes del bosque. Podría ser que iban a hacer que mataran a mi subteniente, todo porque creí haber escuchado algo extraño afuera del puesto de vigilancia. Dejé que el miedo se apoderara de mí e iba a hacer que no solo mataran a mi subteniente, sino que a mí también. Seguí caminando queriendo llorar, tratando de que la nieve no nos tragara a mí y a José, levantando cada vez más los pies para dar un paso. Sentía fría la espalda. Al principio pensé que podría ser sudor, pero luego me di cuenta que era la sangre de José que escurría por mi espalda. Maldita sea, pensé, ¿por qué tuvo que ser así? De una forma tan cruel, ¿por qué tuvo que ser un encuentro tan cruel? Entonces, a lo lejos, en dirección al puesto de vigilancia, se escuchó de nuevo ese sonido. Otra vez el lobo que no era lobo, a la par que más disparos. Para ese punto ya no había razón de seguir disparando, pues José y yo ya habíamos abandonado el puesto. Antes de que pudiera pensar más en ello, José dijo: «Otra vez ese sonido», y se me heló la sangre. ¿Cómo no se me había helado toda la noche? No era mi imaginación, no eran mis miedos jugándome una mala broma. José también lo había notado, le había parecido extraño y lo había ocultado de mí. Era alguien fuerte. «José», le dije mientras caminaba por la dura nieve y el viento con él en mi espalda. «No te atrevas a dormirte, ¿me oyes? ¿Quién va a alimentar a Daisy?» No obtuve respuesta. Y así fue como seguí caminando con el subteniente en mi espalda. La sangre se iba secando. Esperaba que, con suerte, tal vez después de una hora de caminar, podríamos encontrar algún otro aliado, algún otro centro de emergencia civil con el que pudiera tratar al muchacho. Pero como dije, el universo hizo que José y yo nos conociéramos en una situación cruel. Pasé 4 horas caminando sin parar. José había dejado de respirar hacía ya rato y no podía sentir ya la espalda o las piernas. Se me habían congelado. Si por alguna razón se me ocurría dejar de caminar, sabría que no podría volver a moverlas. El dolor caería sobre ellas y sería un infierno. Así que no paré, seguí adelante. Ya ni siquiera podía ver bien el camino adelante, ni escuchar bien. Le confié mi rumbo a la nieve, le confié todo a la nieve que caía sobre nosotros ese día. La misión había fracasado y tenía que llegar de nuevo a reunirme con el convoy, pero no podía arriesgarme a lanzar una bengala, no en ahora territorio del enemigo. Esa decisión fue la única buena decisión que tomé esa noche. En el camino, de repente la nieve había cambiado. Llevaba rato que había cambiado de color y ya no se acumulaba lo que caía sobre nosotros. No era nieve, eran cenizas que el viento arrastraba hacia nosotros y venían en la dirección del pueblo. Eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando por fin llegamos al pueblo donde nos habían asentado y nos habían otorgado el puesto de vigilancia. Había sido reducido a cenizas. Corrí hacia el pueblo y solo habían cuerpos y cenizas. Los edificios pequeños del lugar se caían y el área médica había sido incinerada junto con todas las tiendas de acampar. Parecía que los había atacado el mismo tiempo que a nosotros. Aún con José en mi espalda recorrí las calles del pueblo, con una mano en la boca y la nariz. Recorriendo los edificios del lugar lo vi y no lo podía creer. En buena condición, un piano posado en los escombros de un edificio derrumbado, un estudio. El piano estaba rodeado de escombros y de libros alrededor, aún con sus 3 pedales y su banquillo, otra vez como si todo hubiera sido decidido. Una obra de arte, posando ahí, en medio del fuego y cenizas de lo que parecía haber sido el infierno.
me acerqué a él y removí el polvo que le quedaba en las teclas. ¿Estaba soñando? ¿Cómo lo iba a saber? La nieve fue la única testigo de aquel momento, e incluso ella se había esfumado ante la batalla que se libró en aquel pueblo. Dejé el cuerpo del subteniente recostado en una pared que casi había colapsado, pero se sostenía del edificio de al lado, para darle la clase de piano de la que le había hablado por fin. Me senté, me quité los guantes y dejé ver mis manos frías y temblorosas. Estaban casi congeladas. Dolía moverlas, pero aún así comencé a tocar una versión muy lenta de Silence de Gabriel Fauré. La primera vez que la toqué había sido mala. No había medido los tiempos correctos y había aplanado las teclas incorrectas, así que la repetí. La segunda vez que la toqué no había estado tan mal, pero aún no era lo que yo quería. Repetí y repetí hasta que el sol parecía querer comenzar a salir y las llamas del fuego se habían reducido. Ya no estaba con José ni con el viento que soplaba en contra mía. Estaba solo con el piano, en un pueblo lleno de cenizas de mis compañeros, pero pensé que si lograba tocar la versión perfecta de la canción, podría volver a los tiempos de universidad cuando aún tocaba en aquel club de jazz. Seguí repitiendo la canción hasta que por la calle principal empecé a escuchar pisadas. Eran lentas, pero se acercaban rápido. No era un sonido fuerte, pero tampoco un sonido leve. Parecía que era un sonido a lo lejos, pero estaba más cerca de lo que uno pensaría. Traté de no tomarle importancia. Ya había tenido suficiente de sonidos extraños por esa noche y seguí tocando, hasta que por fin el poco sol que había salido se había deshecho un poco del frío de mis manos y me había dejado tocar firmemente, y finalmente, después de varias horas de practicar, lo había conseguido. No era la versión perfecta de la canción, pero sí la más perfecta para mí aquel entonces oído, sin ninguna partitura a la mano. Cuando terminé de tocar, recibí aplausos justo como cuando estuve en la universidad. Volteé a ver a mi audiencia y ahí estaban parados en lo que solía ser el marco de un puente, el subteniente José y el cabo Diego aplaudiendo, cuerpos sin vida, como marionetas, revoloteando como si fueran juguetes para seres altos, pálidos, parados en algo que parecen piernas, pero a la vez no lo son, sosteniendo con brazos elásticos y complejos los brazos una vez firmes del subteniente. Simulaban aplaudir con los brazos de unos cadáveres. Era muy bizarro. Había parado de tocar para verlos hacía ya varios minutos. Sin embargo, ellos no habían parado de aplaudir, casi como si fuera un niño pequeño. No sabían cuándo parar, estaban maravillados. Creo que justo como yo lo estuve, para ellos el sonido de la música que hice con el piano era un sonido que nunca habían escuchado antes, algo que no se siente parte de la línea de sucesos prevista, algo que no formaba parte del destino, como ese piano parado en medio de todo el desastre. No tenía sentido, no se suponía que me sentara a tocar música ahí. Pero lo hice y no es natural, no lo es para ellos. Los dos pararon de aplaudir después de un rato. Yo no podía apartarles la mirada. Trataba de ver sus ojos, pero dentro de lo que parecían ser sus cuencas de ojos no había nada. Solo un abismo negro que parecía ir muy lejos, pero a la vez no parecía ir tan profundo. Eran seres increíbles. Después ellos dieron una vuelta hacia atrás. Cuando la dieron, sus cuerpos se hicieron más pequeños y comenzaron a desaparecer en la luz del sol, dejando caer los cuerpos del subteniente y cabo. Cuando desaparecieron, hicieron el mismo sonido que había aterrado antes en el bosque. Y por fin mi cerebro pudo descansar, amaneció y acabó la pesadilla. Solo la nieve que cayó ese día pudo ser testigo de los acontecimientos de aquel día, pues fue a quien le confié todo. Aún así, escribo
para que los recuerdos de aquel día no sean borrados de la línea del acontecimiento cruel que nos tocó vivir, en memoria del subteniente José y de los soldados que cayeron peleando aquel día.